Minutos. Saludamos a la doctora Angélica Abad, politóloga. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Cuenca. Angélica, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esa jornada intrigante, diferente, inesperada del día de ayer, particularmente con respecto al resultado, esos 11 puntos que finalmente saca Daniela Noboa sobre Luisa González. Bienvenida. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Efectivamente, ayer estábamos un poco con el alma en un hilo, después de las 5 de la tarde, esperando en cuánto tiempo podíamos ver, ¿no? Qué es lo que realmente estaba pasando. Fue, creo yo, un resultado sorpresivo, no tanto por quién gana, ¿no? Estábamos un poco preparados para que sea de un lado o de otro, pero sí la distancia que separa al primero y el segundo lugar. Y yo creo que ahí tendríamos que empezar a ver, para mí, no tanto qué es lo que hizo Noboa para ganar votos, que sí hizo algunas cosas que pudieron haberle resultado bien, pero también cuáles son, digamos, estas líneas rojas que le impiden realmente a la Revolución Ciudadana pasar a ser la ganadora. Ya es la tercera elección presidencial consecutiva que se queda a las puertas, ¿no? Y como decimos coloquialmente, con los churros hechos para llegar a la presidencia, y ya es hora de que entren en una reflexión interna intentando explicarse los porqués. ¿Qué es lo que mueve al electorado a votar en su contra? Porque no es tanto un triunfo de Daniel Noboa, sino una vez más un triunfo del anticorreísmo. Volvió el correísmo nuevamente por debajo de su techo el día de ayer, cuando en la primera vuelta electoral había obtenido un resultado que aún sorprende. Sí, y yo creo que, digamos, si es que miramos a la campaña de la segunda vuelta y vemos el desempeño de Luisa González, pero no solamente es Luisa González, sino es todas las autoridades electas de la Revolución Ciudadana. Si nos fijamos en la Asamblea y las autoridades de la Revolución Ciudadana que están representando en la Asamblea en este momento, podemos ver un poco por dónde se fue gestando ese voto en contra. Y yo creo que tiene que ver, ya lo han dicho varios, pero es el tema de que en Ecuador la dolarización es un tema transversal que está muy fresca en la memoria y que la mayor parte del pueblo ecuatoriano apoya. Y hablar de desdolarización o hablar de un dólar ecuatoriano trae malos recuerdos y causa inseguridad y desconfianza. Después también en el debate y en varias ocasiones el hecho de no reconocer que Venezuela no está bien y no reconocer que Venezuela es una dictadura y no reconocer, digamos, que el camino del socialismo del siglo XXI a la venezolana o a la herencia de Chávez no ha ido por una buena senda, no produce bienestar. La última que fue la semana pasada, o hace poco menos de 2 semanas, es el tema de las famosas brigadas de paz, que de nuevo nos empiezan a sonar así como a milicias urbanas, y claramente no es tampoco eso lo que queremos. Y después sí hay que cuestionarse también realmente si es que si se le sumaron o no votos con esta famosa unidad de las izquierdas, porque muchas de esas izquierdas nunca serán correístas, también son anticorreístas y podrían haberse sentido muy bien traicionadas por ese pacto, ¿no? Y luego habrá gente que votó por Luisa González, que a su vez tiene mucho recelo de todo lo que la izquierda y el movimiento indígena representa o representó a raíz de los levantamientos, de las manifestaciones de 2019 y de 2022. Entonces, a lo mejor por ahí también hay algo que reflexionar y tendremos que ver. Ahora, doctora Abad, muy buenos días. Uno de los temas que no deja de sorprender o de llamar la atención en esta segunda vuelta electoral es que Luisa González prácticamente no incrementa su votación respecto de lo que fue en la primera vuelta, pese a estos acuerdos con Pachacuti y con otros sectores, aunque como usted bien manifiesta, la izquierda no es correísta y se evidenció además una
separación importante dentro del movimiento indígena respecto de estas decisiones, pero quizás este es uno de los elementos que está tomando la candidata González y el correísmo para ese pronunciamiento que también fue sorpresivo la noche de ayer al salir a decir que no reconoce estos resultados, que prácticamente denuncia un fraude electoral y que pedirán la apertura de votos. ¿Cuál es el análisis respecto de esto? Los votos no se endosan, pero Luisa González no logró captar nuevos votantes de cara a la segunda vuelta. Pues yo creo que, digamos, podríamos ir por varios frentes, y la primera, lo que le hace falta a la cúpula tradicional correísta, es decir, a todo lo que mira a Rafael Correa siempre como referente y guía, incluyendo Luisa González, y se ha venido, digamos, es una cosa que hemos venido diciendo hace mucho tiempo. Ya es hora de empezar a rever la disciplina del partido, la creación de cuadros y el entender qué es lo que está pasando ahí dentro también, y entender a leer quizás a la sociedad ecuatoriana porque estamos cambiando culturalmente. Leonidas Issa, ya en sí mismo, en su designación, si es que uno ve hacia atrás, ¿no? Cómo ha sido la trayectoria de Issa y cómo es que llega a ser candidato a la presidencia por Pachacútec, uno ya empieza a ver las distintas tensiones que generaba su candidatura al interior del propio movimiento, al interior de Pachacútec, como líderes históricos de Pachacútec ya empezaban a dar voces contrarias respecto de Leonidas Issa, ¿no? Ahora, el pronunciamiento en sí mismo a mí me parece que es un poco apresurado. ¿Por qué? Porque más allá de unas cuantas denuncias de irregularidades en unas juntas, me parece que fue en Manabí, en Puerto Viejo, por ahí, la mayor parte de observadores electorales y las personas, digamos, a lo largo del país y a lo largo del día, la cobertura en medios, no habían denunciado nada, una jornada electoral tranquila. Los resultados también se empezaron a cargar y a ver a la par. Después por ahí Andrés Arauz dijo, no, aquí no hay actas con firmas, y después salieron a desmentirle diciendo automáticamente, no, mire, abra bien el documento, aquí están sus actas con firmas, y es la misma acta, entonces no diga cosas que no son. Me parece que es un pronunciamiento un poco apresurado, pero también están en su derecho de pedir reconteos y recontarán, y ahí veremos, ¿no? Se moverán más o menos, pero digamos, recortar esa distancia, decir que hubo fraude con tamaña diferencia de votos, que es casi 1 millón, de votantes, ¿no? De personas, es bastante complejo. ¿Cómo queda en su criterio el líder indígena Leonidas Issa? Ese 5% de los votos que obtuvo en la primera vuelta, ante el contraste de partidos políticos clásicos anteriormente grandes en Ecuador que sacaron menos, lo volvió a levantar, pero Leonidas Issa, en definitiva, por lo menos al sector oficial de Pachacútec, lo lleva nuevamente a una derrota. Pues yo creo que queda mal, ¿no? Y ya había quedado mal con anterioridad cuando, digamos, de alguna manera, liderando la unidad de las izquierdas, no va a firmar el acuerdo, ya se escaquea, y después ya salieron todas estas voces diciendo que él no va porque tenía miedo de que le apliquen la justicia indígena, porque muchos de los dirigentes digamos, de las distintas organizaciones estaban en contra de la firma de ese acuerdo. Entonces ya se sabía que ese acuerdo no iba a dar todos los frutos que se hubiese gustado, porque aunque él es, digamos, el tercero más votado, no deja de ser un 5%, que si se fijan en su discurso un poco más de una izquierda mucho más radical, o en lugar de un discurso más centrista, no amasó esos votos. La diferencia con Yacu Pérez es enorme, porque Yacu Pérez llega a obtener el 19% de los votos con un discurso mucho más mestizo en la... Al parecer tenemos algún inconveniente con el audio. ¿Se desconectó? Sí, ya. Ahí estamos. No le escuchamos la última parte, sí. Si nos repite, por favor. Digo que si uno compara el programa de gobierno que le hizo, digamos, llegar hasta donde llegó Yacu Pérez en su momento, ese discurso y ese programa era mucho más mestizo
que la propuesta y el discurso de Pachacuti, que en esta ocasión que obedece mucho más a una línea más tradicional y de izquierda del partido. Y eso implica una lectura distinta del electorado y del caudal de votación, porque mientras más nos vamos, ¿no?, en ciencia política, mientras más nos alejamos del centro ideológico y vamos hacia los extremos más pequeños, la proporción del electorado. La mayor parte de los votantes siempre se van a ubicar en torno al centro izquierda, al centro derecha con sus matices, pero los extremos en general suelen tender a asustar. Y aunque en el Ecuador no tenemos extremos, ni extrema derecha ni extrema izquierda, de todas maneras se percibe quién puede ser un poco más radical en sus posturas, y creo que es lo que le pasa a Isa, ¿no? Y creo que es el mal cálculo también que hicieron la Revolución Ciudadana, porque entonces no sumaron realmente a ese caudal de votación que hubiesen esperado. Creo que se equivocaron en entender el resquemor que había respecto a estos temas que hablábamos inicialmente. Queda nuevamente también por analizar, por explicar el tema de las encuestas en Ecuador, que nuevamente pintaron un panorama poco ajustado al resultado electoral. Otra vez, las encuestas sirven más para confundir incluso a los analistas, pues no hubo asomo de un resultado que se parezca a un empate técnico que preveían las encuestadoras, incluso ya a las alturas de Tracking Polls y Exit Polls. Sí, fíjese que, digamos, me acuerdo haber estado en este mismo espacio y en otros diciendo que esperábamos una elección bastante más apretada que la que hubo, pero en este caso yo no estoy muy segura de que sea necesariamente culpa de las encuestadoras, ¿no? Hay una hipótesis en opinión pública que se llama la espiral del silencio, que justamente Sarah Neu-Newman hace para explicar por qué en Alemania las encuestadoras y las proyecciones de voto nunca le aciertan al resultado de la elección. Y tiene que ver, en esa hipótesis dice, bueno, la gente se queda callada muchas veces porque no quiere incomodar, y en otras simplemente miente a favor de la respuesta que en su medio es lo políticamente correcto, aunque piense otras cosas. Y eso se incrementa, digamos, ese cambiar lo que se dice por lo que se hace, se incrementa en circunstancias de alta incertidumbre y de alta conflictividad social, porque lo que uno no quiere es que le señalen con el dedo. Entonces, podría también haber otras causas, no necesariamente que las encuestadoras encuestan mal, sino que el votante no tiene confianza suficiente también, ni en las encuestadoras, ni en el entorno, para, decir realmente por quién quiere votar o por quién votó en el caso de las exit poll. Ahora leía el día de ayer algunos comentarios que hacían el voto vergonzante fue para Noboa. Aparentemente sí, ¿no? Fue para Noboa. Ahora, ¿qué es lo que da vergüenza? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Y una vez más también mostramos que en el Ecuador, además, todo el contexto es incierto y hay muchas cosas que pueden despertarnos, ¿no? Distintos resquemores, y hacer que un electorado que no tiene además una raíz ideológica fuerte ni una simpatía ideológica fuerte cambie tranquilamente de voto, porque no hay, digamos, partidos que realmente lo representen. Estamos siempre viendo las circunstancias. ¿Cuánto cree usted, doctora Abad, que pudo haber aportado en esta segunda vuelta electoral el voto facultativo? Mucho se hablaba ayer de la presencia masiva de personas de la tercera edad que muy probablemente no votaron en la primera, o de jóvenes, adolescentes entre los 16 y los 18 años, y muy probablemente el voto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. A ver, de acuerdo con lo reportado por Diana Tamaint, crece la participación en un 3%. Ahora sí, habría que revisar cuál fue el porcentaje de participación de la segunda vuelta de las elecciones de 2023 y de las de 2021. Y si yo no estoy mal, esa participación bordea el 82%. Entonces, del 82 al 83% no es un dato estadísticamente significativo, si es que eso es, pero no me acuerdo el dato, así que me voy a quedar ahí. Ahora, ¿qué sí es verdad? Noboa hizo un trabajo interesante y, digamos, en la primera parte de la entrevista yo dije, a ver, ¿qué es lo que no hizo bien la Revolución Ciudadana? De otro lado, Noboa también hizo algunas cosas y entre esas cosas fue acercarse justamente a la población de la tercera edad para movilizarla en función de del recuerdo de un miedo a
y muchas de las personas que, digamos, mayores de 65 años que se acercaron a votar el día de ayer, lo hicieron teniendo en cuenta eso, ¿no? Si no votaban, corrían el riesgo de volver a un tiempo X determinado que no les es beneficioso, y sobre todo los jubilados se acuerdan de cuando le quitaron al IES el dinero, se acuerdan de cuando decayó su, digamos, y quiénes son los últimos responsables digamos, de la mala atención que hoy en día reciben y de los problemas, ¿no? Y todo apunta, lamentablemente, pues al mismo gobierno de la Revolución Ciudadana, aunque ya es cansón, porque ya debería también empezar a salirse de ese hoyo el resto de gobiernos, en lugar de decir, es que esto es culpa de la Revolución Ciudadana y deberían haber encontrado la salida, pero claramente no se ha hecho. Y sin embargo, los jubilados sí tienen esa memoria de largo plazo, que no necesariamente los jóvenes, porque los jóvenes que nacieron durante la Revolución Ciudadana tienen otra experiencia también, ¿no? Pero sobre todo los de la tercera edad. Y en términos de policía y ejército también, pero eso no creo que sea mucho volumen en términos de caudal de votación la que le suma a Noboa. Hablemos un poco sobre los desafíos que tiene el presidente Noboa en este nuevo periodo, entre ellos quizá los principales y urgentes: pacificar al país, fortalecer las instituciones ecuatorianas tan venidas a menos, asegurar una recuperación económica y que sea inclusiva en el Ecuador. Hay grandes sectores marginados que requieren muchísima atención, generar oportunidades, empleos, entre otras cosas. A ver, yo creo que los desafíos que se le vienen son monumentales y claro, las personas que celebran, bueno, están en su derecho de hacerlo, pero creo que realmente lo más prudente es ponerse bien los pies de plomo en la tierra, porque claro, no hay mucha certeza respecto de si el gobierno actual y el futuro gobierno tengan realmente la capacidad para hacer frente a esos desafíos, ¿no? En primer lugar, el presidente de momento ha sido famoso por abrirse los más numerosos frentes de conflicto en todos los ámbitos personales, institucionales, internacionales, y a ver cómo los va cerrando, porque eso implica recursos, implica desgaste de su imagen, que es totalmente innecesario. Después tiene que dedicarse efectivamente a hacer lo que él dice y ha vendido tanto que tiene que hacer, ¿no? Una auténtica gestión pública, porque para eso se ha formado y de eso sabe, pues vamos a empezar a exigir ya resultados, porque claro, de nuevo, el cuento, la historia de que en 18 meses recién uno se da cuenta de qué es lo que hay en la mesa y ahora sí empieza uno a trabajar, pues ahora se le viene. Y después tampoco nos podemos olvidar de que en Ecuador los movimientos sociales, más allá del movimiento indígena, también se activa frente al descontento justamente ante la ausencia de partidos políticos que canalicen sus demandas. Y no podemos tampoco obviar que tanto Lenín Moreno como Guillermo Lasso se enfrentaron a la sociedad civil organizada con una fuerte oposición. Claro, la ventaja, entre comillas, que tiene en este momento Noboa es que tiene el respaldo de las fuerzas del orden, porque les ha dado la mano y un poco ha jugado con eso para valerse digamos, para reprimir, para controlar y demás, pero también eso tiene un desgaste y podemos ver que podría, digamos, un escenario es uno de conflictividad social si es que él no sabe navegar correctamente las demandas que vienen desde la sociedad civil. Y de otro lado también tiene que ver a la asamblea con quien va a tener que gobernar, con una mitad ajustada y ver de dónde saca para sacar, digamos, para armar una mayoría oficialista cuando las otras fuerzas no le son necesariamente afines. Y cuando a cambio de esos apoyos pueden también salir cosas muy costosas, que es el modus operandi que generalmente tiene la Asamblea. Entonces es un panorama bastante duro. Eso y su equipo de gobierno. A ver si pone realmente a personas capaces de liderar o de generar liderazgo y sobre todo de generar confianza en sus carteras, que es lo que no ha ocurrido hasta el momento, al menos no con las personas que dirigen economía ni que dirigen el Ministerio de Ambiente y demás, ¿no? Ahora, otra pregunta que es importante es qué va a pasar con el gobierno del presidente Daniel Noboa estos nuevos 4 años con la conformación de la Asamblea Nacional. Estaremos por ver ya en los próximos días esas alianzas que necesariamente deberán hacerse al interior del Parlamento ecuatoriano, primero para la conformación y designación de las autoridades y conformación de las distintas comisiones. Este será un paso importante que nos irá dando algunas luces.
Sí, habría que, las fichas de cambio en la Asamblea normalmente se dan en los ministerios y ahí vamos a tener que ir viendo, eh, digamos, por dónde se va a inclinar y cuáles son las líneas rojas que plantea el gobierno y cuáles son las líneas en las cuales el gobierno cede con la configuración de gabinetes, pero también en la aprobación de proyectos leyes y a ver cuál es la agenda legislativa, ¿no? Y si es que la agenda legislativa empezamos a ver juicio político a tal cual autoridad, si es que en la agenda legislativa empezamos a ver pronunciamientos como los que ha habido hasta ahora condenando, entonces podemos ver unas relaciones más tensas. Vamos a ver, claro, ahí también le juega a su favor que su madre está ahí encabezando, ¿no? Su bancada y a ver cómo eso mitiga, pero al mismo tiempo también le puede hacer daño porque no queda muy claro cómo va a, digamos, si bien en estricto senso es posible, pero no queda muy claro cómo va a ser su labor de fiscalizar a su propio hijo, ¿no? Entonces, tenemos también, es otra cosa que vamos a tener que ir viendo sobre la marcha, cómo se da y cómo lo maneja, ¿no? Quisiera preguntarle también sobre la otra tienda política, que ya se refirió usted al inicio de este diálogo, señalando de que requiere de cambio de liderazgos. Le pregunto, ¿se van agotando o se han agotado los tiempos para Rafael Correa, para personajes como Ricardo Patiño, los hermanos Alvarado y otros? No creo que se le haya acabado el tiempo a un personaje tan imponente, porque nos guste o no, así es, como Rafael Correa, ¿no? Pero para otros, como Patiño, como Alvarado, el propio Glass y algunos otros líderes históricos, si se quiere, de la Revolución Ciudadana, parece ser que sí, sobre todo porque, digamos, Correa está en Bélgica y nos es signo ofensivo en este momento, pero cuando vemos a asambleístas de la Revolución Ciudadana hablar de que van a utilizar los depósitos internacionales, que son de las reservas internacionales, son de los depositantes, como si fuese dinero público, cuando empezamos a oír hablar de que van a desdolarizar la economía, cuando empezamos a ver que su plan para reactivar la economía es hacer lo mismo que hicieron durante 10 años, que fue lo que a su vez provocó la crisis en la que ahora estamos, entonces las personas empiezan a desconfiar porque dicen, bueno, a ver, ¿cómo han mejorado? ¿Cómo corrigen su propia línea de acción? Porque los partidos no son estancos, las ideas no son estancas, tienen que ir evolucionando y en teoría, ¿no es cierto? Los partidos políticos, las personas se van corrigiendo. A ver, esto no nos funcionó, no lo volvemos a hacer, lo corregimos. Pero en el caso de la Revolución Ciudadana y de estas grandes voces históricas de la Revolución Ciudadana, Estamos nuevamente sin su audio. Doctor Abad, me parece que su micrófono se apagó. No la estamos escuchando. Bueno, algún problema técnico. Aparentemente tendría que activar el micrófono nada más allí. Allí estamos. Ahí sí, estamos. Sí, no me acuerdo cómo fue. Sí, estaba usted concluyendo sus ideas sobre la Revolución Ciudadana. La última parte no pudimos escucharla. Yo también me estoy quedando sin su audio. Nada, digo que les hace falta esa reflexión y que parece que hay una distancia cada vez más grande entre dos sectores, uno que exige esa reflexión y otro que no. Nuevamente hemos perdido el audio y se ha desconectado. Bien, a ver, ahora sí le escuchamos nuevamente. Ahora sí, por tercera vez, a ver si es la vencida. Que independientemente de lo que pase, si es que no toman en serio el tomar distancias con Venezuela, porque figúrese usted que las próximas relaciones internacionales... Sí, lamentablemente tenemos algún problema técnico. No sé si le está ingresando alguna llamada o algo por el estilo. Si es que nos escucha y podemos corregir este problema, la última inquietud que quisiera presentarle es sobre si existe o no una polarización como se preveía en estas elecciones en la población ecuatoriana. Ecuador está tan dividido y polarizado como parecía antes de estas elecciones, o el resultado electoral cambia un poco esta idea.
Sí, no, lamentablemente perdimos la señal. En todo caso, le agradecemos a la doctora Angélica Abad. Ella es politóloga, profesora de la Universidad de Cuenca. Son las 8:02. Cuando abrí mi ferretería tenía poquito, vendía clavos y cemento, necesitaba apoyo, recursos. Un día llegó un joven